Esta es una noche especial donde vamos a dar cierre, esperamos que así sea, el tema de los diezmos y ofrendas, el primero en la serie de doctrinas sin tapujos que hemos estado tratando. La vez anterior hablamos sobre qué es una doctrina, iniciamos con qué son diezmos. Y tal vez alguien se preguntará, ¿por qué este tema de primero? ¿Por qué no hablamos de otra cosa como la Santa Cena o los bautismos o cosas como esa? Todo eso es importante, pero el tema de los diezmos y las ofrendas tienen una particularidad, y es que es una de las cosas que más atenta contra la salud de la iglesia en general. Cuando hablamos de bautismos podríamos definir la forma, cuando hablamos de la Santa Cena podríamos definir la forma y no hay problema con eso. Pero uno de los temas más sensibles en la iglesia y en el cuerpo de Cristo es el tema financiero. Muchas veces nos preguntamos por qué no nos va bien. Y no tiene que ver con que seamos bautizados o tomemos la Santa Cena, tiene que ver con una situación meramente financiera. Y la pregunta es, en tantas voces que se escuchan hoy en la calle, hablando en términos de cristianismo, ¿cuál voz seguir? ¿Cuál será la correcta? ¿Será que hay que diezmar 3 veces lo que estamos diezmando? ¿Será que hay que hacer no sé cuántas cosas extrañas? Yo creo que tenemos que ir directamente a la palabra. Es ahí donde está la clave de todo. Porque si bien es cierto, Dios quiere que seamos salvos, mientras estemos aquí en esta tierra, Dios quiere que seamos prósperos. Y la prueba de eso está en el libro de Deuteronomio, que lo vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados en todo, dice la palabra, el apóstol Pablo lo menciona, así como prospera nuestra alma. Es decir, Dios quiere que usted sea pleno en todas las cosas, que usted viva feliz. Yo no conozco una persona con obligaciones y sin dinero que viva feliz. Y cuando digo feliz, me refiero a tranquilo. Hay una preocupación que sí o sí está en la cabeza de las personas, que inquieta el alma. Mire, cuando no hay dinero, y tenemos que ser en esto muy honestos, creo que no podemos ponernos espiritufláuticos, como dicen. Cuando no hay dinero, ni ganas de orar dan. Cuando la plata no alcanza para pagar recibos, no dan ganas de ir a la iglesia. Porque esto tiende a robarnos el gozo. Pero entendemos que la palabra dice que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Entonces la pregunta es, ¿la situación económica que estamos viviendo es producto de qué? Porque estamos viviendo sin gozo. ¿Y por qué? El no tener recursos nos aleja de Dios. Vea qué interesante esto. No tener recursos nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia, nos aleja de la iglesia, nos aleja de muchas cosas, porque estamos buscando recursos. Jesús dijo, dejen de buscar recursos, busquen primero el reino. Los recursos vendrán en una forma añadida. Pero nosotros nos enfocamos en los recursos. Es importante que comprendamos, para cerrar el tema de los diezmos, de qué debemos diezmar nosotros. Y ese es el punto más complicado tal vez de entender, no porque sea en sí mismo complejo, sino porque nosotros nos complicamos solos. Nosotros nos hacemos todo un drama con el tema del diezmo. ¿De qué diezmo? ¿Y por qué tengo que diezmar de eso? Dentro de todo lo que yo encuentro en la palabra, trayéndolo a nuestra modernidad, yo le puedo decir con toda autoridad que nosotros diezmamos de todo. Diezmamos del producto de nuestras ventas, diezmamos de regalías, diezmamos del salario, diezmamos de las extras, diezmamos de los dividendos, diezmamos de cualquier beneficio que tengamos, diezmamos. ¿Sabe? Hay gente un poco atrevida en estas cosas y le voy a decir algo que yo no puedo poner la mano al fuego por esto, porque ya es nivel de fe de cada quien. Pero hay personas que lo hacen así. Hay personas que piden un préstamo y diezman de eso. Y muchos hoy dicen, no, es que un préstamo no, porque es una plata que está entrando para otra cosa. La Biblia dice, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que yo diezmo, sobre eso hay cobertura. Yo se la dejo picando. Yo no le estoy diciendo a usted que usted tiene, cuando pide un préstamo, tiene que sacar el diezmo. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que hay niveles de fe. Y ya esto es algo muy personal. No es algo que se puede enseñar, porque se vuelve manipulación.
Y hoy muchos se podrían sentar y comenzar a debatir. Vea qué interesante. En vez de probar a Dios, se sientan a debatir el por qué no debe ser así. Cuando hay muchísimos testimonios de personas que lo hacen y les va bien. ¿Qué será? ¿Dónde estará la clave? Creo que la clave está en ser desprendidos con Dios y buscar oportunidades de sembrar para que Dios multiplique la obra de nuestras manos. Entremos directamente al tema de las ofrendas. Dice el Salmo 96, versos 7 y 8: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Hay dos cosas importantes aquí, tres, pero dos relacionadas con el tema de dar. Uno, la honra al nombre del Señor. Tenemos que dar honra al nombre. ¿Sabe cómo damos honra al nombre del Señor? Siendo transparentes con Él, no quejándonos, porque todo lo que recibimos de la mano de Dios lo recibimos, trayendo las ofrendas y viniendo a sus atrios. Venir a los atrios no tiene que ver con, tal vez en una forma única, con entrar a mi aposento y ponerme a orar. Venir a los atrios se está hablando de ir al lugar donde la presencia de Dios está. Si entendemos claramente el texto, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, no hay que buscar una iglesia para buscar la presencia de Dios. Pero en esta connotación específica, cuando dice venid a sus atrios, podríamos interpretarlo como y vayan a la iglesia, vayan a buscar el rostro de Dios en la comunión del acuerdo, todos juntos. Y estas son dos de las cosas que el enemigo toca con el área financiera. La honra a Dios se la dejamos de dar porque nos pasamos quejando de lo que no tenemos. Y dejamos de ir a la iglesia por buscar el dinero. Entonces todo se lo quita a Dios. Vea qué interesante que es. Nosotros buscamos la forma de no dar y el enemigo se frota las manos diciendo: los tengo listos, los tengo consumidos, los tengo totalmente distraídos y entretenidos. Porque el dinero se vuelve un Dios para nosotros si nosotros no sabemos trabajar con eso. Escuche bien, el diezmo es legalidad, pero la ofrenda es revelación. Yo no puedo probar a Dios con mis ofrendas, lo pruebo con mis diezmos. La palabra dice: traed los diezmos al alfolí y probadme en esto ahora, dice el Señor. O sea, con los diezmos yo pruebo a Dios. ¿Por qué? Porque es un efecto legal. Dios me dice: traiga esto y usted me prueba en función de lo que usted trajo. Pero con las ofrendas no. ¿Por qué? Porque, escuche bien, la ofrenda tiene una representación. Todas las ofrendas en el Antiguo Testamento tienen la misma representación. Todas hablan de Cristo. Todas hablan de una dádiva. El diezmo no. Cristo fue ofrendado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó, ofrendó, se desprendió de su Hijo unigénito. No dice que lo diezmó. Si lo hubiera diezmado, manda un brazo a morir por nosotros o una pierna. No dice que lo ofrendó. El diezmo es un principio de obediencia que nosotros no podemos pasar por alto. Y en el momento en que lo hacemos nos vuelve ilegales delante de Dios. Al volvernos ilegales, el enemigo tiene derechos sobre aquello que no está bajo cobertura. Es como ponerle un mantel corto a una mesa larga. La mesa representa nuestra economía, el diezmo es el mantel. Si el mantel no es lo suficientemente largo para toda la mesa, todo lo que esté fuera del mantel es tocado. Cuando usted sirve la mesa en su casa y usted sabe que andan moscas por ahí, ¿qué hace usted? Cubrir, tapar. ¿Para qué? Para que las moscas no toquen lo que usted va a consumir. La mosca es una alegoría de todo aquello que toca nuestras finanzas. Lo que esté fuera de la cobertura es fácilmente tocable. Es manipulable por el enemigo. Ese es el diezmo, legalidad. Dios me dice: da el diezmo. De todo lo que yo te doy, aparta el diezmo para mí. Principio de legalidad. Pero en las ofrendas habla de otra cosa. En las ofrendas Él muestra su corazón y dice: y como yo ofrendé. Vea que en el Edén la ofrenda no existía.
existía el diezmo. De todos los árboles puedes comer, pero hay uno que es mío, me lo reservo, es mi principio de legalidad. Tú me obedeces a mí y te va bien, tienes todo, no tienes por qué tener más de lo que necesitas. Este arbolito que está aquí es mío. ¿Era necesario que ese árbol estuviera ahí? No, pero Dios lo puso para enseñarnos obediencia y que Él sigue siendo el supremo sobre todas las cosas. Cuando usted y yo no entendemos que Él es el supremo, comenzamos a tocar lo que es de Él. Es el principio de la ilegalidad. Entonces Dios dice, no me toques esto, y nosotros pasamos metiendo mano. Y después de, ¡ay, Señor! Pero hoy no ves, me está yendo como un quebrado. ¿Será que hemos metido la mano en el botín del Señor? ¿Me explico? Entonces es legalidad, pero la ofrenda no, porque la ofrenda tiene que ver con una acción que va ligada al corazón. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio. Tanto amó que dio. ¿Y qué dio? No el diezmo, dio lo mejor. La ofrenda, el enemigo sabe lo que significa. Por eso hoy confundimos ofrenda con contribución, con limosna, con ayuda. Y la ofrenda no es ni una limosna, ni una contribución, ni una ayuda. La ofrenda es una manifestación de lo que hay en mi corazón hacia lo que Dios representa en mi vida. Y esto es muy fuerte lo que le estoy diciendo. Esto es muy, muy fuerte. Y le puedo poner muchísimos ejemplos de cómo nosotros nos amamos más nosotros mismos que a Dios. Muchas veces nosotros gastamos en nosotros dinerales. Nos vamos y nos compramos algo que nos costó toda la vida. Y a Dios, uy, me quedé sin menudo, dice uno. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, muchísimas veces. Se va uno, mi hermano, y come rico, se va uno y viste bien, se va uno y los zapatos de marca, se va uno y todo. Y cuando llega el tiempo de las ofrendas, porque la prioridad de nuestro corazón no es darle a Dios, es darme a mí. Los papeles se han invertido. Lo más importante de mi vida soy yo. Y lo que a mí me parece que es importante. Y Dios muchas veces no calza ahí. Entonces vea qué interesante. Diezmar es una manifestación de mi obediencia a los principios de Dios y el lugar que Él tiene en mi corazón. Ofrendar es el acto que viene luego de que me es revelado lo que Él hizo por mí. Es mi respuesta al gran amor de Dios mostrado por nosotros. Mi ofrenda, mi diezmo es legalidad, principio, obediencia, punto. Pero mi ofrenda es la revelación del gran amor que Dios tuvo conmigo y yo recíprocamente doy. Como Dios dio conmigo, yo doy con Dios. Es una revelación, la ofrenda es una revelación. El diezmo es obediencia pura. ¿Okay? Este principio que rige las ofrendas lo encontramos en Éxodo 23, específicamente en la parte B del verso 15. 23:15 dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Las ofrendas son sinónimo de sacrificio. Toda ofrenda en el antiguo pacto tenía que ver con sacrificio. Había que sacrificar algo. Toda ofrenda tenía que ver con sacrificar algo. Y aun cuando había ofrenda de cereales, de granos, obviamente uno no va a sacrificar en forma literal un grano, pero el sacrificio se daba en que estas ofrendas estaban destinadas a personas de pocos recursos, escasos, casi que ninguno, pero todos tenían lo suficiente como para ofrendar. Y Dios se garantiza que este principio genera bendición sobre todos los que tienen mucho y los que tienen poco. Por eso Él dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hoy todos esperan tener un montón para dar, no entendiendo que no se trata de la cantidad, sino del corazón con el que yo doy. Dios anda buscando mi corazón y dónde está ubicado mi corazón. Y mi corazón no puede estar ahí en el sentido de, es que como yo tengo poquito, Dios entiende que yo no puedo. Él dice, a todos les he dado una porción. De esa porción que yo les di, de esa porción quiero que me den a mí.
Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ni el rico que tiene mucho, ni el más pobre que dice que no tiene, aún diciendo que no tiene, algo tiene y algo puede dar. ¿Por qué? Porque la ofrenda provoca bendiciones. La ofrenda provoca bendiciones. La persona que no ofrenda se vuelve avara y vive de la necesidad. Es presa fácil de la ruina y de la miseria, porque está pendiente de lo poquito que tiene y lo incapaz que es con eso que tiene en las manos. Por eso, vea que es importante esto que le digo. Cuando Elías encuentra a la viuda de Sarepta, le dice: vas a hacerme a mí unos panes. No tengo, le dice ella, no tengo. ¿Qué tenía? Aceite y ¿qué más? Y un poco de harina. ¿Y qué le dijo Elías? Hazme la torta primero, la ofrenda de los pobres. Dame la ofrenda de los pobres a mí. Y yo te garantizo que no te hará falta ni harina ni aceite. Pero no le creemos a Dios, le creemos a la crisis. Creemos que Costa Rica es el país con el nivel más alto de inflación, y aquí los salarios no alcanzan. Qué raro, y todos nosotros comemos en el país más caro del mundo, uno de los países más caros del mundo, decían hoy en las noticias. Nos gana Suiza, nos gana otros países nórdicos por allá, y nosotros somos como el tercero o cuarto países más caros. Y yo no veo aquí como revejido a nadie, yo no veo a nadie así como con hambre, ¿verdad? Porque Dios nos sustenta, Dios nos guarda, Dios nos bendice. El principio de dar es: alinea tu corazón conmigo, alinea tu corazón y yo me encargo de lo tuyo. Pero tienes que creerme, ese es el principio de la ofrenda. En el antiguo pacto vamos a encontrar un sinnúmero de ocasiones donde se nos muestran las ofrendas. Ninguna ofrenda en el antiguo pacto correspondía al sobrante de nada. Nadie daba lo que les sobraba. Todos, aun siendo la persona más pobre, preparaba su ofrenda para llevársela al Señor, porque había un método, había una forma para ofrendar. Dios, dentro de los principios de las ofrendas, señalaba algunas de ellas en forma específica, y cada una tenía un, entre comillas, monto, para entenderlo nosotros, de ofrenda. Es decir, la ofrenda de expiación, por ejemplo, equivalía a X cosa. No puedes traer menos de eso, pero tampoco más. Esta es la ofrenda de expiación. ¿Por qué? Porque era un establecimiento de Dios específicamente. Salvo las ofrendas voluntarias que nacían en el corazón sin que Dios las pidiera. Nacía del corazón, eso es diferente. Pero ninguna de todas las ofrendas era del sobrante. Había una selección cuidadosa de las ofrendas. La gente se preparaba con mucho o con poco. Estas ofrendas se presentaban al Señor como una expresión de adoración, de gratitud, de dedicación, o para la expiación del pecado. La gente ofrendaba antes por expiación del pecado. Hoy nosotros no necesitamos ofrendar por el perdón de los pecados. Y el que enseñe eso está enseñando en una forma errónea. Nosotros no ofrendamos para que Dios nos perdone, ofrendamos porque se nos revela quién es Él y que Él tiene poder de cubrir nuestra vida y de hacer en nosotros cosas mucho más maravillosas que las que nosotros esperamos, y traer recursos a nuestra vida que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, es importante comprender que esta expresión de adoración no se queda en el pasado, sino es algo vigente hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios dice de bendecir nuestra vida es eterna y es por siempre. Dios quiere que usted y yo vivamos bien, y yo quiero que usted tenga eso muy claro. Dios quiere que usted y yo vivamos bien. Todas las ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento eran la prefigura del sacrificio más grande de todos. Todas hablaban de Jesucristo. Todas las ofrendas hablan de Jesucristo. Todas las ofrendas hablan de Jesucristo.
había algunas ofrendas especiales y quiero mencionarlas rápidamente. En Levítico capítulo 1, capítulo 6, capítulo 8, después usted con el tema lo puede tener, encontramos lo que se llama el holocausto o la ofrenda quemada a Jehová. Esta era la ofrenda máxima de adoración. Aquí no había expiación de pecados, aquí no estábamos pidiendo por perdón de los pecados, era un sacrificio meramente de adoración. La gente llevaba los holocaustos que Dios demandaba para entrar en comunión con Dios. ¿Sí? Solo para entrar en comunión con Dios, para estar bien con Dios. Ese es el holocausto. Era lo que hacía, por ejemplo, Abraham. Cuando él encendía sus altares y presentaba sacrificios, estaba haciendo un holocausto. Cuando Isaac, cuando Jacob hacían sus respectivos holocaustos. Entonces, Dios le habla a Moisés y le da una ordenanza y le dice: cuando el pueblo se quiera acercar a mí, tiene que haber siempre derramamiento de sangre. Porque la única forma, recuerda cuando vimos el tabernáculo, la única forma de llegar a mí es a través de la sangre de un inocente. El único camino para llegar a Dios. ¿Recuerda cómo se llamaba la puerta del tabernáculo? Camino. Y al entrar, ¿qué era lo que se encontraba de frente? El altar del sacrificio. Yo no puedo venir a la presencia si primero no paso por el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio no se dan diezmos, se dan las ofrendas. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Nos dice: ¿quieres venir a mí? Perfecto. ¿Cómo está tu legalidad financiera? Porque tu legalidad financiera habla de cuánto tú amas mi corazón. Esto es importante, esto es interesante. Entonces, el holocausto era para acercarse al Señor. En Levítico 2 y Levítico 6 se establece la ofrenda de cereal o la ofrenda de los granos. Esta también se conoce en algunas ocasiones como la ofrenda de primicias. Este era un sacrificio de harinas, panes horneados o granos de cebada, trigo con aceite, incienso, sal, pero no debía usarse levadura ni miel, ¿ok? Eran granos o era harina. Este sacrificio o esta ofrenda se quemaba una porción a Dios y el resto se daba al sacerdote en el templo o en el tabernáculo. Todas las ofrendas, y eso está en el libro de Números, todas las ofrendas eran para el sustento de los levitas. Todas las ofrendas eran para el sustento de los levitas, pero todas las ofrendas eran agradables a Dios. Debían ser agradables a Dios. ¿Por qué? Los levitas o la tribu de Leví, como había sido separada por Dios para las labores del ministerio, no tenían derecho a tener tierras, no tenían derecho a tener posesiones, no tenían derecho a trabajar en ninguna otra cosa, tenían que dedicarse en forma exclusiva a las labores del ministerio. Usted y yo hoy, si nos dedicamos exclusivamente a la obra del ministerio, ¿de qué comemos? ¿De qué comían ellos? Si estaban en el tabernáculo, en el templo, ¿de qué comían sus esposas, sus hijos? Entonces, Dios establece el sistema de sacrificios y ofrendas para el sostenimiento de la clase sacerdotal. Es decir, una porción era para el Señor y el resto para el sacerdote. Y así todos prosperaban. El pueblo se encargaba de traer sus ofrendas para que la tribu de Leví prosperara igual que como estaba prosperando el pueblo. Porque en Dios no tiene la visión de pobreza. Dios no quiere que ninguno sea pobre, mucho menos aquellos que se dedican a Él. Lo están dejando todo por servirlo a Él. Y dígame usted si es fácil creerle a Dios. No es sencillo. ¿Es más fácil ir a buscar un trabajo fuera? No estoy diciendo que sea sencillo, me explico. Hacer algunas cosas y decir: no, yo me la juego, yo algo hago, aunque sea debajo de una piedra. Pero el que se dedica a Dios, que tiene una prohibición de Dios y le dice: si usted me va a servir así, por completo.
¿De dónde agarra uno? ¿De dónde saca uno? Si Dios no nos ha dado la capacidad de hacer y convertir las piedras en pan, y si nos hubiera dado el hacer las piedras en pan, comemos solo pan, no hay tortillas. El sustento era para todos, y por esto estas ofrendas, de todas ellas, se daba a Dios una parte, y al pueblo, a la tribu de Leví se le daba otra parte. La tercera ofrenda que encontramos es la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión. Eso está en Levítico 3 y número 7. Esta ofrenda de paz era un sacrificio que se ofrecía a Dios y que luego lo que quedaba se distribuía entre la persona que estaba haciendo la ofrenda y su familia y allegados. Era una comida que funcionaba como un pacto entre Dios y las personas, entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Es como decir, vamos a poner un ejemplo, que usted trae un picadillo a la iglesia. Una parte del picadillo que usted traía a la iglesia se quemaba delante del Señor para que ese olor de la ofrenda subiera al Señor. Pero el picadillo que quedaba, usted se lo comía con su familia ahí en el lugar donde usted lo ofreció. Y entonces era como que si Dios comiera con usted y con su familia el picadillo que usted trajo. Esto es una ofrenda de paz. Estoy haciendo las paces con Dios. Y entonces nos sentamos a la mesa a comer juntos. Fue lo que Jesús hizo con los discípulos en el aposento alto. Se sentaron juntos a comer la cena de Pesaj. Ofrenda de paz. Todos comieron ahí. Estaba la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda por el pecado tiene algunas particularidades. La ofrenda por el pecado la encontramos en Levítico capítulo 5, versos 5, 7, 11 y 13. Y quiero leerlo rápidamente. Dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Vea qué interesante. Un cordero es lo primordial, pero si no le alcanza para un cordero, si no tiene un cordero, entonces traiga 2 tórtolas, 2 palomitas. Pero si no tiene para 2 palomitas, un efa de harina. Es decir, no venga aquí sin nada. Es que, mis amados, esto no es algo que nace de uno, es que es Dios. O sea, si no tiene un cordero y no tiene palomas, pues trae harina. Pero viene con algo, porque la ofrenda por el pecado, ¿sabe por qué? Porque todos pecamos. Y dice la Escritura en Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Entonces, vea qué interesante esto. Dice: y el sacerdote hará expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote. ¿Okay? Entonces ya la persona se puso a cuentas con Dios, y lo demás, el sacerdote va y come a la casa. Y nadie decía: ay, pero es que qué barbaridad, no, el sacerdote cada vez más pochotón, no ve que, no, es que el sacerdote no tenía de dónde tomar, no tenía derecho a nada. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento si nadie ofrendaba? Se morían los sacerdotes, no había nada que comer. ¿Me explico? Dios honra al que le honra. Un principio del Señor. Entonces, dice la Escritura: cuando pecare. Esto nos da la idea de cuando la persona se da cuenta de que cometió una falta. Porque yo puedo pecar y no darme cuenta. Yo creo que no hice nada, me parece que no. Pero cuando yo me doy cuenta y yo digo: uy, sí, mira, pequé,
Entonces, en ese momento la persona llevaba una ofrenda por el pecado. Esta ofrenda no tenía un tiempo específico, era en el acto en que la persona se daba cuenta de que había pecado. Es como lo que hoy usted y yo hacemos cuando entendemos que cometimos una falta y nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, pequé, Señor, qué torta, hice esto o aquello. Y entonces nosotros nos acercamos confiadamente, dice el apóstol, ante el Señor, entramos delante del Señor con confianza y sabemos que Él perdona nuestros pecados. Antes no era así de fácil. Antes había que sacrificar algo. ¿Por qué? Porque el pecado exigía, demandaba un pago, resarcir la falta. Es decir, usted pecó, usted tiene que pagar por su perdón en el antiguo pacto. Ya Cristo pagó por nosotros. Por eso es que nosotros no ofrendamos por el pecado. Por eso nosotros no hacemos indulgencias. No tenemos que pagar por ningún pecado. Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero le estoy mostrando lo que esta ofrenda significaba en el antiguo pacto. Antes de Cristo, todo pecador tenía que llevar una ofrenda para ser acepto para con Dios. ¿Ok? ¿Qué cosas eran las que se tomaban en cuenta para decir que fue una falta, por decirlo de alguna forma? Ser testigo de algo y no denunciarlo. Haber tocado el cadáver de alguna cosa considerada inmunda sin darse cuenta. Ir caminando por ahí y encontrarse el cadáver de un perro que era inmundo, ¿verdad? Ante la ley de Moisés. Y se encuentra solamente los huesos ahí, la persona se cae y lo toca. Solo por haberlo tocado y no saber si era una oveja o un perro, y después se dio cuenta de que era un perro, tiene que ir y presentar un sacrificio. No es como hoy que salimos a lavarnos las manos, no. Es ir y ofrecer un sacrificio porque cometió una falta. Haber tocado inmundicia de hombre sin saberlo. Yo creo que no es necesario que le explique qué es inmundicia de hombre, ¿verdad? ¿O sí? Todo lo que del hombre procede es inmundo. ¿Ok? No se la voy a explicar más. Vea esta. En Levítico 5:4 menciona que una falta considerada pecado es haber jurado a la ligera sin haber entendido lo que hemos jurado. A veces juramos, a veces planteamos promesas a Dios y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Tal vez la presión del momento, tal vez en la conmoción, tal vez y soltamos una promesa: Señor, si tú me sacas de esto, yo voy a ir hasta la luna y voy a regresar. ¿Cómo va a ir a la luna y va a regresar? Claro, le estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero ¿cuántas veces nosotros hemos jurado sin habernos dado cuenta? Por ligereza de labios, pecamos. De todas estas ofrendas, el sobrante era para el sacerdote. Estaba también la ofrenda expiatoria. Esta ofrenda era diferente a la primera por la razón que mediaba para la ofrenda. Levítico 5, 14 al 16 dice: Mas Jehová habló a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por error en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Esto es haber tomado las cosas santas y haberlas profanado, haber hecho un mal uso de las cosas santas. Hoy tal vez no tenemos en función las cosas santas, pero por ejemplo, se lo voy a traer como un ejemplo a nuestros días. Digamos que esto que tenemos acá, los instrumentos y todo esto que está acá, es el santuario, y entonces alguna persona que no debía estar ahí venía y tocaba, qué sé yo, tomaba la guitarra, tomaba la batería y se ponía a tocar.
como no había sido llamado ni autorizado por Dios para hacer eso, cometió un error con las cosas santas. Entonces esa persona era culpable delante de Dios de desobediencia, y aquí no aplicaban 2 tórtolas ni harina, tenía que ver cómo hacía, y tenía que ir a conseguir un cordero, porque esto era expiación de pecado. Aquí habla de perdón, y la persona tenía que ir y presentar el cordero, pero no era solo el cordero, sino en el santuario había una medida de dinero que se conoce como el ciclo de plata del santuario o del tabernáculo. El cordero se le daba valor de acuerdo a ese sistema monetario. Entonces, por ejemplo, el cordero costaba 100 pesos, 100 colones. ¿Okay? Ese era el precio del cordero. Entonces la persona llevaba el cordero y el sumo sacerdote o el sacerdote estimaba que costaba 100 colones. Perfecto. Para saber cuánto era la quinta parte, debían tomar esos 100 colones y dividirlo en cuatro partes iguales. 25, 25, 25, 25. La quinta parte sería una de esas 4 aumentada. Es decir, la persona tenía que pagar el cordero, que valía 100, más en efectivo 25 colones, que es la quinta parte añadida. Entonces entregaba el cordero, que valía tanto, y le añadía una quinta parte. Si entregaba solo el cordero, estaba ofreciendo por otra cosa, no por la expiación. Y si la persona no entregaba eso y no expiaba el pecado, era echada del campamento. Vea qué fuerte que eran estas cosas. Nosotros hoy vivimos relax, pero Dios se manifestaba de una forma en el santuario que no se manifestaba con nosotros hoy. Vea qué interesante. Entonces, esto es para que usted pueda comprender cómo era que se movían estos temas de las ofrendas en el Antiguo Testamento. Cuando se peca contra lo que es santo, finalmente Levítico 5, 17 al 19 dice: si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas o aún sin saberlo, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Esto es una desobediencia en cualquier cosa, lo sabe o no lo sabe, sacrificio, un cordero. Pecó en contra de las cosas santas que decía la Escritura que no se debía pecar. Vea qué importante es esto. Entonces, ¿qué nos da esto a entender? Que para Dios el decir es que yo no sabía no era una excusa, aceptable. Hoy nosotros decimos: ay, yo no sabía. Y pensamos que porque no sabía, entonces no nos pueden aplicar la pena. No, para Dios no es así. Dios no nos hace el cachete como el oficial de tránsito a veces cuando doblamos donde no tenemos que doblar y lo encontramos de frente y le dicen a uno: licencia, pero es que yo no sabía que aquí, no ve que no hay señal. Sí, señor, ahí está la señal, pero yo no la vi, pásemela. No, va la multa. Era lo que pasaba en el antiguo pacto. La ignorancia, oiga esto porque es importante, la ignorancia puede ser pecado, pero no es una excusa. La ignorancia puede ser pecado, pero nunca la ignorancia será la excusa. Yo no puedo decirle a Dios: Señor, yo no sabía, la palabra está escrita y todos la tenemos. Eso es, como en términos legales, decir, ¿cómo es que se dice en esto? Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Yo no puedo decir: es que yo no sabía, la ley está escrita y yo la puedo obtener en cualquier momento, en cualquier lugar. La ley, aunque yo no la haya leído ni una sola vez en mi vida, me va a aplicar igual que al abogado más ducho. Es igual para todos, ¿ok?
Y el último que encontramos acá es la ofrenda voluntaria. En las ofrendas voluntarias encontramos uno en particular que vimos cuando hablamos de los diezmos, que es el voto. Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Como usted no prometió, no hay de qué preocuparse. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué es el voto? Es un negocio que yo hago con Dios, por decirlo de alguna manera. Señor, mira, si tú me ayudas a salir de este embrollo, yo te prometo que si me ayudas a conseguir trabajo, el primer salario te lo voy a dar a ti. A veces uno en la premura dice esas cosas y uno dice, sí, no hay problema. Y cuando viene el primer salario, entonces empiezan a caer los recibos vencidos, empieza que esto, que pagar aquello, que pagar, y nos vamos y nos volvemos locos y pagamos. Y se nos olvidó que le habíamos dicho al Señor, y entonces el Señor manda a llamar, ¿verdad?, al hombre de los negocios, al de las tablillas, al de los números, tráeme la calculadora. Y después decimos, pero ¿por qué me está yendo tan mal en este trabajo? Porque se nos olvidó que hablamos con nuestra boca y le prometimos a Dios algo, y que a mí se me olvide no significa que a Dios se le haya olvidado. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho promesas a Dios y nos hemos hecho los soviéticos, como dicen los locos? Nos hacemos los rusos, los que no es con nosotros. A Dios no se le olvida. Muchos de los males que pudiéramos estar pasando hoy financieramente hablando podrían ser producto de nuestra liviandad de boca. Señor, si tú me sacas de esto, yo te prometo. Por eso dice la palabra, pero cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Dios no puede demandar algo de mí que yo no le ofrecí a Él. Pero si le ofrecí, calle boca, mi hijo, a cumplir. Entonces, el voto era una ofrenda especial que no tenía demanda de Dios. Yo daba lo que yo quería, mucho, poco, cada uno según su. Y tampoco había una regulación en de qué o por qué o con qué darla. Era algo que salía del corazón. Era un compromiso, lo que usted y yo conocemos hoy como un pacto. Pero no podía mediar en ninguna forma manipulación. Es decir, el sacerdote no podía llegar y decirle, oiga, ¿y por qué usted no hace una cosa? ¿Por qué usted no viene y prueba a Dios y, no sé, unos tres corderitos y unas 2 vaquitas, no sé, traiga algo ahí? No, eso es manipulación. Esto era algo que la gente en su corazón hacía. Pero si lo hacía, tenía que responder por eso delante de Dios. Y claro, evidentemente, la persona llegaba con su ofrenda. El sacerdote le preguntaba, ¿y esto de qué es? ¿Qué es una expiación? ¿Qué es es por algún pecado? ¿Qué es lo que está? No, es que yo le hice un voto a Dios y aquí está el pago. Ah, ok, es un voto para el Señor. Perfecto, entonces, y eso, el sacerdote, ñom. Eso era lo que pasaba, el sacerdote era el que se lo comía, pero la deuda estaba paga. ¿Y Dios? Perfecto, excelente. Un placer hacer negocios con usted, lo espero pronto. Así funcionaba. ¿Okay? Entonces, se tomaba para un fin, el ofrendante era quien lo definía, y cumplía simplemente con el requisito de ser valioso o ser abundante, porque la gente quería el favor de Dios. Y tomamos dentro de este mismo sistema de ofrendas voluntarias lo que se conocen como ofrendas especiales. Las ofrendas especiales eran ofrendas poco comunes en Escritura, de hecho hay muy poco sobre esto, pero eran ofrendas que Dios pedía sin monto, pero sí con actitud. Esto lo encontramos en Éxodo 35. Estamos hablando de la obra de preparación para el tabernáculo. Dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Verso 5 al 9. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Y Jehová dice, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino,
pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera, etcétera, 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 etcétera. Es decir, Dios dice, todos los que quieran traer, traigan, pero traigan lo que yo les digo que traigan. Esta ofrenda voluntaria o especial, el único requisito era cumplir con lo que Dios pidió, si podía, si quería, si no, no. Ojo aquí, si Dios decía, traiga oro, antes no era como ahora, que se medía por quilates, 10 quilates, 14 quilates, 20 y tantos, no, antes no, oro fino. Recuerde que Israel había despojado de Egipto, entonces lo que traía era riqueza. Entonces, cuando Dios le dice, traiga oro, lo que había que traer era oro de buena calidad. Si pedía plata, plata de buena calidad. Si pedía púrpura, púrpura de buena calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos la vuelta y torcemos el principio. Y Dios dice, no, oro. Ay, sí, pero voy a llevarle ahí el de 10. El oro de tontos que llaman, que es cobre o bronce pulido. No, nada de eso. Si la va a traer, tráigala como Dios le dijo que la trajera. Y si no la va a traer, no tenga ningún problema, no la traiga, pero no nos metamos en problemas con Dios. Porque Dios claramente dijo, quiero esto. Entonces, háblale a los generosos de corazón. No dijo, háblale al pueblo entero, háblale a los generosos de corazón, para que traigan. Porque el avaro nunca va a traer lo que Dios pide, va a traer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere muchas veces no va de la mano con lo que Dios pidió. ¿Okay? Entonces es importante, esta no era una ofrenda en ningún caso obligatoria. No había ningún tipo de obligatoriedad en la ofrenda. Pero si había una demanda. Si no quiere traer, no traiga. Pero si va a traer, trae lo que yo pedí. Y si no, no traiga. No entremos en conflicto, no traiga, tranquilo. Pero si va a traer, es lo que yo le pedí. ¿Me explico? Es como que si usted le pidan, si va a traer, traiga zapatos negros. No me traiga zapatos blancos. Y entonces usted trae zapatos blancos porque era lo que había. Y entonces no le reciben los zapatos blancos. Y usted se enoja. ¿Pero por qué? No ve qué lindo los zapatos. Son más caros que los que han traído los demás. Son zapatos finísimos, carísimos. Es que no se trata de cuán caros y finos sean. Es que tenían que ser negros. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué los pidió negros. Entonces todos tenían que ir con zapatos negros, pero uno llega con zapatos blancos y ya desentonó en todo lo que iba a hacer. ¿Me explico? Un ejemplo nomás. Dios era el que sabía para qué pedía lo que pedía y necesitaba que todo fuera en el debido orden. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de este tipo de ofrenda, ya nos comenzamos a venir un poquito más acá en el tiempo y encontramos en Marcos capítulo 12 todo lo relacionado con esta ofrenda. Dice la palabra que estando Jesús con sus discípulos en el templo, comenzó a ver el desfile de los hombres ricos entregando las ofrendas al Señor. Y llegaban con esas cantidades inmensas de cosas. Pero llamó la atención del Señor una viuda que dice que era pobre y que entregó todo lo que tenía. Y Él llama la atención de sus discípulos y les dice, pónganle atención a esta viuda, porque esta viuda dio más que todo lo que esta fila de ricos acaban de dar. Porque no está hablando de diezmos, estaba hablando de las ofrendas. Ojo aquí, los hombres ricos daban mucho, pero no daban de acuerdo a su capacidad. Solo daban mucho. Vea qué fuerte que es esto. Pero la viuda dio todo lo que tenía, y dice la Escritura, todo lo que tenía para su sustento, se lo entregó a Dios. Yo creo que nosotros hoy no hacemos eso, no nos animamos. ¿Se imagina usted lo que es agarrar el salario de un mes y decir, hoy no, este mes no hay comida, se lo damos al Señor y que Él haga? Primero me demandan a mí por andar enseñando cosas raras. Esta mujer dio todo. Y el rico daba mucho, pero no daba lo que podía dar. Ojo aquí, porque esto es importante. Y este es uno de los principios por los cuales hay tanta corrupción en el pueblo de Dios. Cuando Dios da mucho,
Dios espera que haya mucha retribución, porque dio mucho. Entonces Dios es equitativo. El que mucho tiene, mucho se le da. El que tiene poco, poco se le da. Él es retributivo. Dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, así recibe. Y el que siembra en abundancia, así recibe. Entonces, a los ojos de los hombres, estos ricos que traían todas las provisiones, claro, todo el mundo se apantallaba, como decimos nosotros. Todo el mundo decía, qué hombres más dadivosos, qué hombres más íntegros con Dios. Pero Jesús estaba ahí. No, conozco el corazón. Sí, eso es el sobrante de lo que tiene. Para estos hombres es un montón, pero esto es lo que le está sobrando. Y cuando ve la viuda dice, uy, momento, esta señora dio comparativamente con ellos todo. Y llamó la atención del Señor. Ojo aquí. Mateo capítulo 8, versos 2 al 4, dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Número 1, Jesús sana al leproso, no porque el leproso tuviera una ofrenda para dar, sino por pura misericordia. Jesús no le preguntó, ¿y usted tiene ofrenda? Porque el ministerio es caro, ¿verdad? Y yo moviéndome por todos lados, yo ocupo comer. Algún pastor me debe estar viendo ahí por el internet y se debe estar revolcando ahí donde está sentado. Porque si no hay ofrenda no voy, y si no es buena menos. Jesús nunca pidió dinero por una ofrenda, porque él apela a la generosidad. Pero le dijo a este hombre, quiero sanarte. Aplicó misericordia. ¿Okay? 2, cuando le sanó, le ordenó que se presentara ante el sacerdote, porque era la observancia de la ley. Jesús aquí no está aplicando un mandamiento nuevo, confirma lo que está escrito. Nuevo Testamento, el Hijo de Dios. En ningún momento le dice, mira, como yo soy el nuevo pacto ahora, vamos a hacerlo diferente. Ya como usted se presentó delante de mí y como ya usted quedó sano, váyase para la casa. Le dice, no señor, usted tiene una ordenanza que vino de mi Padre y usted la va a cumplir. Salga de aquí y se va y preséntese delante del sacerdote. Cumpla con lo que está escrito. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y Jesús se cuidó en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario para la expiación. El hombre leproso había sido expulsado del pueblo, tenía que volver a ser incorporado. Y la única forma de legalmente volver a ser incorporado era presentándose ante el sacerdote. Por eso él confirma la ley y le dice, vuelva. Pero ojo a esto, le dice, presenta la ofrenda. ¿De dónde iba a tomar la ofrenda el leproso? En la antigüedad el leproso era expulsado y eran enviados a lugares, a grietas, a cuevas, a lugares alejados de las poblaciones para evitar los contagios. Ellos no podían producir, ellos no tenían cómo, no tenían recursos, no tenían nada. Vivían literalmente de las limosnas de las personas. ¿Qué iba a presentar? Lleva la ofrenda que escrito está, es la ofrenda de la expiación. Si tienes un carnero, lleva un carnero. Si no tienes el cordero, entonces tienes que llevar 2 tórtolas. Y si no tienes 2 tórtolas, harina. Pero al leproso que estaba ahí, no le aplicó la que nosotros le aplicamos a la gente. Cuando la gente dice, ay, paz, es que yo quiero ofrendar pero no puedo. Ay, tranquilo, Dios entiende. Esta es la peor mentira que se le puede decir a un hijo de Dios. Dios no entiende. Dios estableció que aún Cristo mismo le dijo a él, yo sé que tu situación aquí está terrible, no tienes nada, pero vaya y dé la ofrenda que usted sabe que tiene que dar. Porque todos tienen. La pregunta es,
y está la actitud para dar. Porque la ofrenda no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Dios promete a través de eso. Dios no anda buscando que usted y yo ofrendemos millones. Si lo que tenemos y podemos son 100 colones, ¿cuál es el problema? Si no es un asunto de agradarle al pastor, no es un asunto de agradarle a la iglesia, no es un asunto de agradar, es un asunto de que Dios sabe mi corazón y sabe que solo puedo dar 100 pesos. Pero Señor, 100 pesos, aquí están los 100 pesos. ¿Acaso hay que hacer un aspaviento? Uy, hermanos, viera, fulanito tal solo dio 100 pesos, una teja, qué barbaridad, qué hermano más codo, qué limpio. Mi hermano, eso no se trata. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema de los que, yo siento que vengan los de 20,000, yo siento que vengan, ay mi hermano, esos son pasarelas evangélicas, la gente desfilando para que los vean. Ay, yo siempre, este hermano, ¿qué plata él tiene? En todos los cultos piden de 20 y él es el primero que se levanta. Eso no impresiona a Dios para nada. Eso, cuidado si más bien Dios no repudia eso. ¿Cuánto hay? Hay mucho, mucho doy. Hay poco, poco doy. Pero Jesús no le tuvo lástima, tuvo misericordia. Jesús se movió en misericordia y sanó al hombre, pero no le tuvo lástima por su condición. Lo mandó a buscar la ofrenda correspondiente y le dijo, vaya y ofrende. Qué fuerte que es esto. Y nosotros a veces hacemos principios sobre los principios y decimos, es que no tiene nada, ¿cómo va a ser? A veces nosotros decimos, es que los chiquillos del cole, ellos, ¿de qué van a diezmar? ¿De qué van a ofrendar? Que es que nunca se les da ni un 5 para que vayan al colegio. Nunca se les da nada. Ellos van limpios. Principios de amor a Dios. De lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti y ofrendaré. Pero, ¿qué hacemos? A veces les enseñamos esto, que se agarren de la Virgen del codo, ¿verdad? No, hay que enseñarlos a dar. ¿Sabe por qué? Porque el día que ellos tengan un empleo, si no aprendieron a dar de lo que usted le dio, no van a tener la capacidad de dar de lo que Dios les da en su empleo. Y se vuelven avaros, codiciosos. Y comienzan a malgastar el dinero, una pésima mayordomía. Primero Dios, después lo demás. Y les va a ir bien, en todo les va a ir bien. Y aquí tenemos ejemplos claros de ese principio, poniendo a Dios de primero y les ha ido bien. Y bien en serio. El motivo por el cual esta persona se presenta o se debía presentar ante el sacerdote era para dar testimonio de la sanidad. Vamos a ver, el leproso no podía llegar estando leproso. ¿Qué iba a hacer ante el sacerdote? Nada. Entonces se presentaba para que el sacerdote evidenciara y atestiguara su sanidad. Y entonces el sacerdote lo revisaba bien y decía, sí, usted es sano, usted está limpio de su lepra, trae la ofrenda. Sí, aquí está mi ofrenda. Entonces Dios, ojo aquí, sanaba primero y en respuesta de la sanidad venía la ofrenda. Ojo este principio. Primero Dios sanaba y después venía la ofrenda. No venía la ofrenda primero que la sanidad. De lo que he recibido, de eso te doy. Qué fuerte, ¿ah? Qué interesante. Segunda de Corintios 9 está el principio de la ofrenda voluntaria. Y aquel que da semilla al que siembra, versos 10 y 11, y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará. Estoy en la Reina Valera contemporánea. Aumentándoles así sus frutos de justicia para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Enriquecidos en qué? En todo. Para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias. Cuando Pablo enseña sobre las ofrendas, usted debe comprender algo. Pablo era fariseo de fariseos, era maestro de la
escritura. Y la escritura que prevalecía era la Torá. Es decir, él era experto en la ley de Moisés, al dedillo. Él conocía la ley. Cuando él enseña de las ofrendas, él no va a la escuela griega, él va a la escuela hebrea. Y por eso él les dice a todos: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿En función de qué? De lo que usted da. Y hace hincapié en esta ofrenda, que es la que resalta en el nuevo pacto. Esta ofrenda tiene como base Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio, que es la repetición de la ley, versos 12 al 15, versos 11 tal vez al 15, dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vea lo que dice el verso 12 de Deuteronomio 7. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Este es el principio que enseña Pablo. Y aquel que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará, aumentando en frutos de justicia, para que sean enriquecidos en todo. ¿No es eso lo que dice Deuteronomio 7? No, es que ese tema de las ofrendas, mi hermano, y los diezmos, eso es que es del Antiguo Testamento. No, eso es ignorancia de la palabra. Es ignorancia. Aquí está claramente la promesa de Dios: si guardas mis mandamientos que te entrego hoy, principios, estatutos, decretos, entonces yo me acordaré de ti y te bendeciré sin límites. Se lo estoy parafraseando. Y no solo te bendeciré a ti, bendeciré tus generaciones a través de ti. Y no habrá en ti enfermedad. Oiga, ¿cómo es esto que el dar también tiene que ver con la enfermedad? Yo no doy por una sanidad, pero cuando yo soy legal delante de Dios en sus principios, y esto no es solamente el tema de las ofrendas, es en todo el sentido de la palabra. Cuando yo me someto a Dios, Dios hace un compromiso conmigo y me dice: si usted a mí me respeta los términos, si usted a mí me ama, si usted a mí me busca de corazón, a usted la enfermedad no lo toca. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y se empeña la palabra de Dios, no la mía. Eso es un problema de Dios. Dios es el que se está metiendo en el conflicto. No soy yo. No lo dice Él ahí. Dice: te amará el Señor, te bendecirá y te multiplicará. Qué palabras más poderosas. Que Dios me ame, que Dios me bendiga y que Dios me multiplique. ¿A usted de qué le sirve una bendición mía? Mi hermano, yo lo bendigo mucho. No busque mi bendición, busque la bendición del Eterno. Dios es el que se tiene que agradar de las bendiciones que Dios nos da, que Dios nos entrega. Amén. Entonces vea qué interesante cómo la ofrenda voluntaria tiene este factor en especial. Ahora, 2 Corintios 9:6 tiene una promesa de parte de Dios. Dice: pero recuerden esto, sigo en la Reina Valera contemporánea: el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. De como propuso en el corazón. Hay gente que dice y malentiende, porque sacan de contexto por completo, que cuando Pablo dice cada uno de como propuso en su corazón, tiene que ver con: no, es que yo lo que voy a dar es este poquitico. No está hablando de eso. Cuando dice lo que propuso en su corazón, es corazón alineado
a la palabra. Cada uno dé lo que propuso, de acuerdo a lo que sabe que debe dar. Y entonces Dios se agradará de eso. Porque vamos a ver un ejemplo dentro de un ratito de cómo no todo lo que se propone el corazón le es agradable a Dios. Entonces ve qué interesante esto. Aquí prima una obligación, y la obligación es el acto de dar, pero por un corazón agradecido y espontáneo. A mí nadie me obliga, pero Dios me da una promesa y me dice: si usted lo hace, no lo dé, ni porque hay necesidad, ni porque hay tristeza en su corazón. Delo con alegría, porque Dios ama, Dios ama al dador alegre. Dios ama. Esta palabra no se le puede olvidar. Dios ama al dador alegre. La cantidad según la capacidad, pero con alegría. Porque usted puede traer millones de millones, que si los trae con tristeza es como que mejor no trajera nada. Pero puede traer un poquito con una gran alegría, sabiendo que eso es lo que se puede hacer, y Dios mira con agrado eso. Nuevo Testamento, aquí no estamos hablando de la ley. Hay gente que entra en luto cuando empieza el tema de la recolección de diezmos y ofrendas en la iglesia. Entran en un dolor. Hay gente que cuando empiezan lo de las ofrendas, arrollan y se van. Ve qué interesante. La salvación, el tema de la salvación, afecta mi vida a futuro. La salvación no es para ahora, es para futuro, ¿cierto? Cuando Cristo venga, yo debo estar listo. Mi salvación es un tema a futuro, pero las ofrendas es un tema de presente. La gente prefiere el tema futuro y vivir mal que vivir bien y además ser salvos. Qué interesante esto. No, de ofrendas no hablemos y de diezmos, no, de esas cosas no, porque hay endurecimiento en el corazón. Y ese endurecimiento es lo que impide que Dios pueda proveer. Aquí es donde nace lo que nosotros conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Y lo que esto significa es la promesa de Dios de respaldar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si das poco, ¿sí?, cosechas poco. Das mucho, viene mucho, pero poco o mucho, con un corazón agradecido y con un corazón alegre. ¿Ok? Vamos a ver, escuche esto. En 2 Corintios 8:7, Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, estoy en la traducción viviente, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Corinto era muy linda, pero Corinto era codo. Y Pablo les dice: mire, ustedes sobresalgan en todo, pero también en el ofrendar. Y aquí se le ponen a uno los ojos como una cuadrícula, ¿verdad? Pablo está metido en el tema de las ofrendas. Filipenses 4, 15 al 19. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Todo lo puedo? Y usted sabe que eso está hablando de finanzas, no está hablando de otra cosa. No habla de otra cosa, habla de todo. Porque previo a ese versículo dice: sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es tener, sé lo que es no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de un asunto financiero, no está hablando de otra cosa, no está hablando de pelearse con el diablo, está hablando de tema de finanzas. Ahora vea lo que dice 15 en adelante, versión Reina Valera 60. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Cuando usted da, usted atesora un fruto que obliga a Dios a responder por lo que usted dio. Pablo es lo que le está diciendo. Yo no estoy buscando que me den, dice Pablo. No estoy buscando dádivas. Lo que busco es que en ustedes abunde fruto en su cuenta. Es decir, que Dios los tenga que mirar a ustedes y decir, esta gente está dando tanto, yo necesito retribuir lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque dar obliga a Dios a dar. Es un principio de eternidad. Dar obliga a Dios a dar. Así funciona en toda la escritura. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vea cómo llama Pablo estas ofrendas. Y si ustedes entendido en esto, puede escuchar al maestro de la ley hablando en función del antiguo pacto. Dice, ¿cómo eran las ofrendas que tenían que dar los israelitas en el antiguo pacto? Olor fragante, sacrificio acepto y tenía que ser agradable a Dios. Es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Filipenses. Esa ofrenda que recibí, que ustedes enviaron, es olor fragante, es sacrificio acepto, es agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto es tan manipulado que usted no se imagina, porque se le enseña a la gente, y hay gente que lo reclama y se levanta delante de Dios, mi Dios pues suplirá. Sí, pero suplirá, ya dio. ¿Y cuánto dio? Hablando de capacidad de dar, ya dio. Ajá, y dio conforme a su capacidad. Ahí es donde aplica. Porque este texto, mi Dios suplirá, va después de la descripción de la ofrenda de los filipenses. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Vea el enredo en el que se mete Pablo. Y aquí, mi hermano, no hay absolutamente ninguna manipulación. Esto es Biblia pura. Pero esto que estamos leyendo, ¿cómo golpea aquí? Y entonces la gente dice, no estoy muy de acuerdo con eso, porque a mí me enseñaron diferente. Ah, ok, qué bien. ¿Qué Biblia la habrán enseñado entonces? Porque la que yo estoy leyendo, sin manipulaciones ni con sabores artificiales, me está diciendo algo. Y me está uniendo el antiguo pacto con el nuevo en una misma revelación. No me está poniendo, no me está quitando el antiguo pacto, me lo está revelando. Pablo no puede enseñar otra cosa que no es lo que sabe. Y estas tres frases están implícitas en todos los sacrificios del antiguo pacto. Ahí está. Esto es importantísimo. ¿Cómo se deben presentar las ofrendas hoy? Ya dejemos a Pablo a un lado. ¿Cómo se deben presentar las ofrendas hoy? Con espíritu alegre, con generosidad, conforme se recibió de Dios, con buena voluntad y con conciencia de la importancia de dar. Y quiero resaltar esta, conforme se recibió de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 16, conforme Dios te dé, da. Conforme Dios te dé. Mucho en abundancia, poco, lo que se puede, pero da. No se niegue a dar. ¿Qué nos impide dar? Que es la parte que sigue. Hay muchas razones por las cuales no dar, pero voy a darle tres. La dureza del corazón. La dureza del corazón nos impide ser generosos con Dios. La avaricia. Y el creernos dueños de las cosas temporales. ¿Sabe qué significa creernos dueños de lo temporal? Yo me esforcé, yo me sacrifiqué,
yo me maté por esto, esto me pertenece a mí. Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio: ten cuidado cuando entres a la tierra que yo te daré, y digas cuando la tierra te produzca: mi brazo fuerte fue lo que me generó este fruto, porque la tierra fui yo quien te la di. Ay, hermano, cuántos cristianos engañados tenemos hoy en las iglesias, creyendo que lo que logran y lo que hacen es producto de su fuerza. Si Dios quiere, quita todo y se acabó. Y ahí es donde el diablo quiere ver a la iglesia enferma, quiere ver a la iglesia debilitada, quiere ver a la iglesia en miserias, en ruinas, en derrotas. ¿Cuántas veces escucha usted en las peticiones de oración? Que Dios me haga el milagro, que Dios me pague las deudas, que Dios me saque de esta ruina, que Dios me aquí, que Dios me allá. Hoy no van a hacer el pacto de los 10,000 para que Dios lo saque a uno de las deudas. Está llena la iglesia de esto. La gente está endeudada, la gente debe todo, la gente no tiene cómo. Y el problema, ¿sabe qué es? Que las iglesias hoy, muchas lastimosamente, no están enseñando la forma correcta de diezmar y ofrendar. Están manipulando a la gente diciéndole: si usted estaba diezmando hoy el 10%, diezme el 20% y verá lo bien que le va. Eso es mentira, eso no tiene ningún amparo en la escritura. Eso es manipulación, pero la gente va detrás de eso. Y Dios le dice: quiero ver tu corazón, antes de ver tu diezmo, muéstrame tu corazón. Es más, ya vi tu diezmo, sí, excelente tu diezmo, ahora muéstrame tu ofrenda. Y ahí es donde quedamos debiéndole a Dios. Porque la ofrenda, mi hermano, es lo que sobra. Ese es el concepto que tenemos de la ofrenda. ¿Y quieres saber de dónde nació eso? La limosna. La limosna. ¿Seguimos? O mejor ya no. El cristiano moderno no ofrenda. Lo hace con liviandad y no prepara su ofrenda con antelación, porque cree que las iglesias y sus líderes son ladrones y quieren enriquecerse a costa de sus bienes. Su ofrenda es más una contribución para la iglesia con características de limosna que la honra que Dios merece. Es natural, humana, impregnada de nulidad, porque en el corazón no hay disposición para dar. La retención es el principio que prima en esta ofrenda, porque se origina en un corazón temeroso, desconfiado y angustiado por el futuro y la falta de fe que le impide creerle a Dios por su provisión. Esto hace que su aporte sea escaso y débil, y no porque no haya con qué ofrendar, sino porque otras cosas han acaparado y desviado la honra de su ofrenda. Acompáñame a Hechos capítulo 5, ya casi termino, me quedan como 50 páginas nada más. Hechos capítulo 5 versos 1 al 5, quiero leerlo en la traducción viviente porque me gustó mucho la forma en la que se escribe aquí. Dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y ahí sigue la historia, porque viene después Zafira, como a las 4 horas de ver que el marido no llega, y dice: se quedó en la pulpería hablando con alguien. Se fue a buscarlo y se lo encuentran los apóstoles y le llama a Pedro y le dice: Zafira, vení acá, mi chiquita, una pregunta. Entonces, ¿la propiedad que ustedes vendieron fue en tanto? Sí, fíjate.
Y venían entrando los muchachos que acababan de llevarse a rastras a Ananías y le dicen: estos hombres que acaban de llevarse a sepultar a tu esposo te llevarán a ti juntamente con él por haber convenido en mentirle al Espíritu Santo. Ojo a esto, póngame mucha atención. El caso de Ananías y Zafira a nosotros nos debe impactar. Hechos capítulo 2, verso 42 y en adelante dice que la iglesia del primer siglo tenía una característica, y era que, movidos por la generosidad, vendían sus propiedades para darle ese dinero a las necesidades de la iglesia incipiente, la iglesia que se estaba levantando en ese momento. Pero no era un acto obligatorio, era un acto meramente voluntario. Esto es lo que le dice el apóstol Pedro a Ananías. Ananías quiere ser parte del tema de vender y entregar dinero para que la gente esté bien. El problema de Ananías está en que su corazón no estaba alineado con Dios, sino que trató de engañar a Dios. El apóstol Pedro le dice a Ananías: si usted vendió la propiedad en lo que usted la quiso vender, ¿cuál es el problema si usted se dejaba la plata? Es suya, Ananías, es suya. Pero si usted viene y me dice a mí que usted la propiedad la vendió en 100 pesos cuando en realidad la vendió en 1000, usted está queriendo engañarme, engañar al Espíritu Santo. No juegue con esas cosas, Ananías. Ahora, si usted viene y me dice a mí: no, mira, Pedro, ¿cómo se llama? La propiedad costaba 1000, pero mi esposa y yo dispusimos traer 100 colones. Esos 100 colones son bendición, porque de todas formas la propiedad es tuya. Pero si usted me viene a decir a mí que la propiedad valía 100 cuando usted sabe que la propiedad valía 1000, ¿te das cuenta del principio que prima ahí? ¿Cuántas veces le damos nosotros al Señor nuestros diezmos? Como Ananías. Y le decimos al Señor: Señor, este es mi diezmo. Y dice el Señor: usted sabe bien que eso no es cierto. No me pida que le cubra lo que usted mismo está desnudando. Es que es así de simple, mi hermano. Dios con las finanzas no juega. Dios no juega. Nosotros somos los que nos metemos en enredos. Esto es un principio que para nosotros hoy debiera ser algo sumamente llamativo. Ningún apóstol le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué no vendes esa propiedad que vos tenés? Vaya, véndale y me echa alguito, me trae alguito. Usted sabe, nada, era voluntaria. Nadie obligaba a nadie con nada. Tenga mucho cuidado con esas cosas. A usted nadie lo puede obligar a dar. Pero cuando usted dé lo que se propuso, suelte. ¿Sabe qué representa esto hoy? Mi hermano, usted y yo no vemos gente cayendo para atrás así muerta porque no dio. Eso no pasa hoy. Gracias a Dios. Casi que no abre iglesia. Muchos nos hubiéramos muerto, incluyéndome yo. ¿Sabe qué abunda hoy? La gente que dice: de esto sí, de esto no, de esto sí, no, de esto no, porque de esto no. Y pasan justificando el de esto no, en vez de decir: de todo esto, tome Dios, esto es suyo. Esta muerte que ocurrió con Ananías en los tiempos modernos también se da. Escuche esto. Podemos decir, vamos a ver, voy a leerle completo el contexto. La muerte de Ananías y Zafira nos debe poner a pensar sobre lo que estamos haciendo hoy día con los dineros que corresponden al Señor. Hoy, gracias a la misericordia de Dios, nadie muere físicamente hablando por no ofrendar o hacerlo de manera incorrecta. Pero podemos decir lo mismo de sus finanzas, de su salud, de sus inversiones o de su vida. Quizás no veamos personas muriendo en las iglesias durante el tiempo de las ofrendas, pero sí podemos ver familias arruinadas, tratando de subsistir apenas con lo necesario, con gastos repentinos o cosas que se dañan sin razón alguna. Muchos tienen problemas de salud sin razón aparente, y esto les obliga a tomar cantidades importantes de dinero para gastar en médicos y medicinas. Otros hacen negocios o inversiones que solamente pérdidas les generan. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Será que el devorador está detrás de ellos? Nadie, como decimos aquí en Costa Rica, para las patas como Ananías.
pero vemos gente que vive arruinada. Como decimos también aquí en Tiquicia, no dan pie en bola. ¿Cómo estamos con Dios? La ofrenda no es una limosna. Hechos 10:31 dice, en la versión traducción viviente, Cornelio, el ángel hablando a Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. En la Reina Valera 60 dice, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mis amados, la limosna es una cantidad de dinero que se entrega y muchas veces con características de caridad para la ayuda. Tome para que se ayude un poquitico. Limosna es lo que usted le da a una persona en la calle cuando le dicen una tejita. Cuando usted ve el guachi y entonces usted le da ahí 3 pesos. ¿Me explico? Eso es una limosna, eso es una caridad. Toda ayuda que usted hace en ese sentido es una caridad. Y Cornelio era una persona muy movido en eso, en el ámbito social. Era una persona que constantemente pasaba dándole a las personas con necesidad, pero no eran ofrendas. Dios también ve eso como bueno, pero Dios no pide que descuidemos una cosa para la otra. ¿Recuerda usted en los principios del diezmo que habíamos visto cómo el Señor estableció un 10% para ayuda para los pobres? Pero dijo, el primer 10% es mío. No me toque lo mío por darle a ellos. La limosna, lastimosamente, viene como un principio enseñado por la iglesia tradicional. Está impregnado de religiosidad. Es una religión impresionante. Y eso es lo que prima hoy. Hoy las iglesias toman limosnas. El tiempo de las ofrendas se volvió limosnas. ¿Por qué? Usted véalo. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia con la ofrenda previamente preparada? Yo esta semana me propongo que voy a ofrendar así. Se nos olvida que hay que ofrendar. Se nos olvida. Y cuando vienen las ofrendas, ¿de qué torta? No tengo menú. Este billete de aquí es el de 20. No, hombre, yo reprendo al diablo. No, eso no. No le estoy descubriendo el agua tibia. Cuando ofrendamos siempre buscamos el más pequeñillo de todos. Y si tenemos varios, buscamos el más feo. Mi amado, esto es un principio que quebrantamos todos los días. Porque hemos aprendido a darle al Señor sobros. Sobros. En la iglesia católica, ¿usted ha visto la iglesia católica? La iglesia católica parece como echarle plata a un chancho. Solo monedas. Y pasa de un lado a otro y usted suena. Y no estoy en contra de las monedas, no estoy diciendo que sean malas, le estoy poniendo el ejemplo de lo que pasa. La gente mete la mano, 3 pesos, 3 pesos, 3 pesos. Pero Señor, bendíceme con los miles que necesito. ¿Se da cuenta por qué a veces andamos con los cielos cerrados? Proverbios 3 nos da, para ir cerrando el tema, una manifestación, una revelación poderosísima de parte de un hombre que sabía muy bien de qué estaba hablando. Y este hombre era Salomón. Dice, honra al Señor, versículo 9, con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Salomón lo tenía todo. Y entonces él entendió el principio y él se lo enseña a sus hijos y les dice, hagan como yo. Honren al Señor con su riqueza. No dice con lo que les sobra, no dice con lo que puedan, dice honra al Señor con su riqueza y con lo primero de sus frutos. Así se garantiza que los graneros van a estar llenos con abundancia y los lagares estarán llenos de vino nuevo. ¿Qué es vino nuevo? Que los viñedos van a estar constantemente produciendo cantidades tan grandes que el vino viejo se va a estar yendo y siempre va a haber un vino nuevo, porque la cosecha provoca vino nuevo. Este estatuto perpetuo, mi amado,
de las ofrendas, usted lo va a encontrar en Números capítulo 18. Este establecimiento tiene dos vías. En Números 18, del 8 al 32, es bastante largo, por eso no lo vamos a leer ahorita, se lo puede leer en casa. Números 18, del 8 al 32, nos muestra el destinatario final de los diezmos y las ofrendas, que era el sacerdocio. ¿Ok? Porque de esa forma Dios prosperaba en dos vías a quienes daban. Número uno, el primer bendecido era el pueblo, porque nadie puede dar sin haber recibido primero. De la abundancia que tenía el pueblo, de esa abundancia daba. Y de la abundancia que tenía el pueblo y daba, los que trabajaban para él se veían beneficiados. Por eso, si en una iglesia el que prospera es el pastor y no la iglesia, póngale atención porque hay algo que no está funcionando. Pero póngale también atención si en la iglesia prospera y el pastor no. Póngale atención también, porque puede ser que haya retención. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy día? La corrupción financiera de las iglesias, y con esto termino, va en dos líneas. A veces decimos, es que el pastor es un corrupto, se roba la plata. Sí, tiene razón. Hay muchas iglesias en las cuales los pastores se roban los dineros, secuestran los dineros para sus propios bienes, beneficios y las cosas. Pero ¿sabía usted también que muchas iglesias hacen a un lado a sus pastores? Los omiten. Y cuando los ingresos no son suficientes, ¿de dónde comen? Si están a tiempo completo, ¿cómo se sostienen? Y no son vagos, como muchos dicen, no son vagabundos, gente que se dedica al Señor. Hay gente que cree que, por ejemplo, hacer un tema como este es una vagabundería. ¿Usted sabe cuántas horas lleva hacer una cosa así para que usted aprenda la palabra? Para eso son las ofrendas, para tener un pago recíproco de todo ese esfuerzo. Así es como funciona. No le voy a decir, no, es que a mí Dios me prospera de alguna forma. No, mi hermano, Dios me prospera con los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Y mis hijos van a la escuela con los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Y cuando yo voy con mi esposa al parque y me compro un helado con ella, es con los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Pero usted primero tuvo que haber sido bendecido. No hay otra forma. Y Dios vela por usted, pero también vela por mí. Así funciona. ¿Dónde entra la corrupción? Cuando alguna de las partes falla. Cuando el pastor comienza a ver que hay mucha abundancia, dice, uy, aquí la tengo, y empieza a hacer esos matráfulas. Y empieza a prometer cosas y empieza a dejar de ver que en la iglesia, como hay gente que está muy bien, hay gente que necesita. Cuando el pastor comienza a mirar eso así debajo del hombro y decir, ay no, no, qué pereza, ahí viene este hermanito. Lo único que hace es pedir oración, pero aquí no da ni un 5. Cuando usted empieza a ver que esas cosas pasan, cuidado porque hay algo que no está bien. Porque tan oración se le hace al que da mucho como al que no puede dar. Aunque todos pueden dar. Pero muchas veces el pastor se esfuerza, hace esto, lo otro, y la iglesia retiene. Entonces, ¿qué hace el pastor? Es cuando el pastor tiene que salir a buscar qué hacer. Porque no es porque la iglesia no lo pueda sostener, es porque la iglesia no está dando. Todo eso es corrupción. Todo eso es corrupción. La vía de Dios te bendice primero para que tú puedas bendecir. Te bendice para que puedas bendecir y que todos estemos bien. No dice la Biblia que todos seamos ricos, dice que todos seamos bendecidos, prosperados, multiplicados. Entonces, yo creo que entendiendo este principio, ya podemos hoy decir que Dios quiere bendecir nuestra vida y hacernos prósperos aquí en la tierra, siguiendo los principios del reino. Sigamos adelante, creámosle a Dios. Haga votos con el Señor si quiere, pero primero diezmos.
y ofrendas. Y los diezmos como Dios los pide. Y las ofrendas como Dios las pide. Y los votos como usted decide en su corazón. Pero diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas. Y no desampares, dice la Escritura, al levita que habita contigo, porque él no tiene heredad con el pueblo. Hay que darle al pobre para que se levante, pero al levita también. Y cuando vemos una necesidad, atacamos la necesidad, no al necesitado, a la necesidad. Y entre todos lo levantamos y va para adelante otra vez, caminando. Y cuando hay abundancia, todos somos bendecidos. Yo soy del criterio que una iglesia no se debe cerrar por temas económicos, porque Dios a todos nos bendice. Hay que ajustar cosas, hay que equilibrar cosas, claro, entradas, salidas. Pero la pregunta es, esas entradas y esas salidas, solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cómo estamos actuando en función de eso. ¿Puedo dar más si no lo he hecho? ¿He omitido delante de Dios hacer algunas cosas? ¿Cómo está mi legalidad delante de Dios? Yo creo que, y soy fiel testigo de esto, mientras haya vida y esperanza, mientras Dios nos mantenga a nosotros vivos, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo y decirle al Señor: Señor, no lo he hecho bien, vamos a empezar de nuevo. De todo lo que Dios ha puesto en tus manos, empecemos a darle a Dios. Mi amado, aquí es creyéndole a Dios, es que no hay de otra, es creyéndole a Dios. Esta iglesia va a ser una maravillosa iglesia, pero hay que creerle a Dios. Las cosas no se pagan solas, lo hacemos entre todos. Hay que creerle a Dios. Nos vamos a extender y eso no se hace solo, vamos a creerle a Dios. Por eso quise tocar este punto como primer principio dentro de toda la lista. El principio de la prosperidad que da y habla la Escritura, no lo que dicen allá afuera, lo que dice la Escritura. Ahora, si usted quiere creer lo que dicen allá afuera, después no me diga a mí que le fue chueco, porque Dios no pone la mano al fuego por nada que Él no dijo. Pero Dios sí dice: pruébeme con lo que yo hablé y usted se va a sorprender. Entonces yo le lanzo esto todo un reto. Créale a Dios. ¿De qué no has diezmado? Diezme ahora, sí, comienza a diezmar de eso, de lo que no ha diezmado, que usted sabe que tiene que diezmar. No le ponga más trabas a Dios, no se ponga con Dios, mi hermano, a hacerle cálculos ahí. No, Señor, no se ponga a hacerle cálculos, solamente hágalo. Solo créale a Dios. Porque nadie de nosotros tiene la capacidad para enseñarle a Dios números, si el mundo se rige con los números eternos de Dios. Solo hágalo y se va a sorprender. Oremos. Padre amado, gracias, porque hasta este día nos has sostenido con tu mano, nos has bendecido, nos has fortalecido. Señor, cerramos este primer capítulo de doctrina, creyendo que aun cuando el tema es intenso en sí mismo y es algo de lo que el enemigo no quiere que se hable, hay bendición al hacerlo y más aún al obedecer y ponernos a cuentas contigo. Ayuda a esta casa, ayuda a esta iglesia a ponernos en orden financiero contigo para ser prósperos conforme tu palabra enseña, no como el hombre quiere que seamos prósperos, para que no haya falta de ningún bien y siempre gocemos de salud y paz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.